Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Chavira, ya me está haciendo bullying y ni siquiera he dicho mi nombre. No es posible. A ver, Chavira, preséntame. Ella es Alicia Ruiz Escorcia y es un placer saludarlos como cada semana. Adelante, Alicia. Es un placer estar en contacto contigo donde quiera que nos escuches, ya sea a través de la radio tradicional o a través de nuestro podcast, que ya más adelante te daremos la información para que puedas también escuchar los programas anteriores porque hay información muy interesante. Bueno, ahora sí, déjate presento al resto del equipo. Don Carlos Chavira, ¿cómo está usted? Muy bien, con el gusto de saludarle, Alicia, Hombre, como gracias. cada semana, con Qué un honor. tema muy bonito, muy interesante, con un invitado que ya nos había acompañado en el formato virtual, pero ahora nos acompaña aquí en cabina en el formato presencial. Empieza a pegar el frío, empezó el otoño con todo, ya estamos aquí. Alicia tuvo que ir por su chamarra porque la cabina estaba demasiado fresca, entonces pues ya vienen los nuevos aires. Y bueno, antes de empezar voy a agradecer al equipo de Unidifusión que hace esto posible, comandado por César Gutiérrez y pues todo el equipo de Unidifusión. Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal, las chicas superpoderosas. Y ahora sí, le cedo la palabra a Ana Muñoz. ¿Cómo estás? No te he olvidado. Muy bien, aquí ya estoy. sé, parece que me olvidan aquí. No, no. Bueno, no se crean. Pero sí, aquí estamos el día de hoy. La verdad, muy feliz de estar de vuelta. Pero bueno, antes que nada, les voy a dejar nuestras redes sociales, cómo nos pueden encontrar. En Facebook nos encontramos como Contacto Vital UNIVA, en Instagram y Twitter como @univa_vital, y nuestro correo es contacto.vital@univa.mx. Y bueno, ahora sí que les traemos uno de los temas, como siempre, estos temas tan bonitos y tan agradables con los que creo que la mayoría de las personas pueden conectar. Pero bueno, Alicia, platícanos de qué se trata y quién nos está acompañando hoy. Claro que sí, Ana, muchas gracias. Pues bueno, como dices, siempre tratando de abarcar a todo el espectro social posible, ya nos Dios enfocamos mío. a veces en los niños, mujeres, hombres, así dependiendo. Hoy nos vamos a enfocar un poquito en la tercera edad, que a veces también se nos olvida, fíjate, eso es algo que pues cuando estábamos en el formato en vivo recibíamos muchas llamadas y nos pedían temas sobre este sector de la población, sobre la tercera edad, y se me hace como muy interesante cómo ha ido cambiando la percepción de esta etapa que, digo, si todos tenemos suerte, pues llegaremos a vivirla, y qué mejor que estar informados y llegar de la mejor manera posible. Y por eso vamos a hablar el día de hoy de las competencias emocionales básicas en la vejez, que si de por sí ya la cuestión de las emociones es algo que se ha desarrollado mucho últimamente y nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tienen las emociones para que estemos bien y podamos ser felices, pues con mayor razón en esta etapa, en la vejez. Y para desarrollar este tema, como dijo Chavira, tenemos un invitado que ya nos había acompañado de manera virtual, no nos habíamos conocido así presencialmente, así que está muy padre que podamos ya estar ahora sí en el mismo espacio y poder desarrollar este programa de manera presencial. Él es Joaquín García López, terapeuta familiar y psicogerontólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y ahora sí ya conocernos en persona. Bienvenido. Muchas gracias y es un gusto verlos y estar otra vez aquí. Es que no es lo mismo, no es lo mismo cuando estamos en la virtualidad, que aunque tengamos la cámara prendida, está la otra persona, pero como que ya cuando estás en el mismo espacio, Cambia la interacción. Ajá, cambia la dinámica. Perfecto, pues ¿qué les parece si empezamos Adelante. para aprovechar a nuestro invitado? Y lo primero, Joaquín, que queremos preguntarte para tener este tema desde dónde partir, ¿qué son las emociones? Bueno, sí, mira, yo creo que tendríamos que empezar por definir que emociones y sentimientos no son lo mismo. Y cuando dicen tiene una emoción o tiene sentimiento, estaríamos a veces usando mal los significados y de forma coloquial, pues entonces los usamos como si fuera lo mismo. Emoción sería un lenguaje corporal, un lenguaje que se nota, que se percibe por otros y que tú lo percibes porque en el cuerpo tiene manifestaciones, detonado por un estímulo interno o externo y genera una respuesta emocional específica, y esa respuesta está
sujetada o condicionada por el tipo de emoción que estás viviendo. Y puede ser que vivas más de una emoción a la vez y entonces vas a tener más de una de esas características. Igual a lo largo del programa iremos viendo algunas de las emociones y cómo se suelen notar en el cuerpo, ya sea desde una visión externa o en la propiocepción. Como decías justo ahorita acabando de mencionar esto, que podemos tener como más de una emoción a la vez. Bueno, ya de entrada, ya que sabemos lo que son las emociones, ¿cuáles son y cuántas son? Esto me llamó la atención, ya que dijiste que Pues sí. más de una a la vez. Si nos metemos así en lo estricto de cuántas son o cuáles son, vamos a tener muchísimos problemas. Porque cada teórico le pone diferente. Es el universo interno, la caja negra que es nuestro cerebro, es tan subjetivo y tan inalcanzable que pues nos cuesta trabajo definir cosas fijas. Pero había un sujeto, Ekman, en el 70, que dijo que eran 6 emociones y 20 años él mismo propuso 16 emociones. Entonces, para un consenso general y lo que solemos usar ya más en psicoterapia o en el trabajo gerontológico, hablamos de 8 emociones básicas. Esas 8 emociones son alegría, miedo, deja saco mi acordeón porque luego me revuelvo, alegría, miedo, tristeza, sorpresa, enojo, aversión, confianza y desconfianza. Son las... y nos falta otra. Espera. A ver, checamos. Y vergüenza. Ok. ¿No? A veces el amor lo hablan como amor o como confianza, ¿no? Y a veces el amor es una mezcla de confianza y alegría. Entonces también cada terapeuta y cada teórico le va mezclando, pero básicamente son como estas 8 y todas son, bueno, una emoción principal, o la podemos nombrar como una emoción principal, pero tiene diferentes manifestaciones según la intensidad y según el entorno en el que esté el sujeto experimentando lo que experimenta. Entonces, dijimos hace rato enojo, pero puede ser cólera, ira, o puede ser molestia, o puede ser malestar, ¿no? Entonces, sigue siendo parte de la misma emoción desde esta definición que estamos generando a lo mejor un poco abruptamente. Y bueno, ahorita que mencionaba también Ana la pregunta, esto de que se pueden sentir más de una emoción a la vez, o sea, me quedé pensando en eso, o sea, ¿cómo? ¿Y tienen que ser como emociones parecidas o pueden ser como emociones como, entre comillas, contrarias? ¿O cómo sucede eso? Contraria. O sea, ¿alegría, tristeza o cómo? Ciertamente hay veces que hay emociones que son, bueno, una contraria a otra o opuestas. Ajá. Entonces, alegría y tristeza sería una de las opuestas, y el enojo y la alegría parece también a veces que están opuestas, pero hay vivencias, por ejemplo, un cumpleaños, estas más que un cumpleaños, pero cuando te hacen una pedida de matrimonio donde te estuvo maltratando, ignorando todo el rato, que a veces la suben a YouTube o así, ¿no? Entonces el sujeto por un rato, un día o durante esa jornada del día, se portó hostil o distante. Y entonces la persona estaba triste y enojada un poco por cómo había portado. Y de repente ella llega a su casa y el tipo está con mariachi, con la familia, con flores, con todo. Y entonces es una sorpresa grata, pero al mismo tiempo ya traía el otro enojo. Entonces a veces tiene que explotar y de una forma muy intensa, con llanto o con algún arranque muy físico, grito o algo así, para intentar canalizar la emoción que estaba atorada y ya quedarse y concentrarse más en una. Cuando muere un familiar que estuvimos cuidando y que nos preocupaba mucho, entonces nos da paz, nos da un poco incluso de alegría, de ya dejó de sufrir, pero también está dándonos esa pena y esa tristeza. Entonces, sí hay vivencias emocionales o fenómenos de la realidad que nos pueden despertar más de una emoción. Casi siempre son emociones similares, pero a veces pueden ser contrarias. Oye, Joaquín, y hay otro término, otro concepto que se utiliza mucho en el tema emocional, valga la redundancia, es la inteligencia emocional. Antes de irnos a corte, ¿nos puedes definir qué es la inteligencia emocional? Sería como la habilidad de una persona en su madurez o el trato maduro de sus vivencias emocionales, su expresión, la intensidad, el tiempo que dura.
Básicamente eso lo podemos como una generalizar. cordura emocional, ¿no? Saber Así, qué y en qué como momento. la madurez en la Sí. expresión de las emociones, eso le podemos llamar inteligencia emocional. Muy bien, pues ahí está el concepto. Lo vamos a dejar en stand-by porque nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos hablando de las competencias emocionales básicas en la vejez con nuestro invitado Joaquín García López, terapeuta familiar y psicogerontólogo. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Y ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa, nuestro segundo bloque, hablando sobre las competencias emocionales básicas en la vejez. Y bueno, con nuestro invitado Joaquín García López. En el bloque anterior, Joaquín, estábamos hablando sobre la inteligencia emocional. Y ahorita en el corte estábamos comentando sobre, por ejemplo, este término aplica así como cuando nacemos y hay personas que son más inteligentes en cuanto a su nivel, no sé, cognitivo, de conocimientos, etcétera. La inteligencia emocional también, o sea, ¿es algo con lo que nacemos o es algo que desarrollamos? O sea, ¿es algo que tenemos que hacer consciente para saber en dónde me falta trabajar mis emociones o cómo es eso? Mira, qué bueno que lo dices, porque sí vale aclarar que no eres o inteligente emocional o no inteligente, sino si estás en grados y el grado depende a lo mejor un poco de tu genética, tu herencia familiar, pero sobre todo el ambiente en el que has vivido y de las personas con las que te modelaron su propio desarrollo emocional, te lo fueron enseñando a ti. Había un momento en tu infancia donde estabas explotando en un arranque de ira, de histeria, y tu mamá te abrazaba y te decía, a ver, eso que sientes es enojo, pero no tienes por qué, porque bla, 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 bla. Y entonces así te van modelando. Y entonces hay familias donde se permiten más emociones que otras, que están castigadas y prohibidas emociones. Y a veces el castigo es explícito, como de si estás enojada, vete hasta que se te vaya. O si estás enojada, se burlan de ti. Y entonces ya sabes que enojo no puedes hacerlo aquí. Y ya se proscriben, ¿no?, emociones. Pero, bueno, inteligencia emocional al final es un término de que hablamos sobre madurez, de esa habilidad de controlar las emociones, y se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida. Incluso si te encuentras en la vejez y sabes que tienes muy poco control de tus emociones, puedes adquirir un mayor control. Y bueno, por ejemplo, ahorita que dices todo esto de unir las emociones, hay un nuevo término que anda por ahí que la verdad yo desconocía hasta hace muy poco, ya nos lo platicarás tú, pero es este término que es el universo emocional. ¿A qué se refiere? Bueno, hablando de que somos sujetos demasiado con ese interior muy rico, que responde en muchas formas muy variadas, algunas conscientes, otras no tan conscientes, a la realidad que vivimos y percibimos. Bueno, pues las emociones vienen desde, podemos agruparlas como en constelaciones, que sería como esa familia de emociones que están similares, como lo dijimos hace rato. La ira, pues según su intensidad puede ser molestia, o mucha más intensidad sería cólera, o solo poca desenojo o firmeza. Entonces, según el momento, según la aplicación, según la interacción con a lo mejor otra emoción, tienen nombres específicos, pero las agrupamos en constelaciones de emociones y por eso hablamos de esas 8 constelaciones básicas: la del miedo, la de la ira, la de la alegría, la de la tristeza, la de la sorpresa, la de la confianza, la de la desconfianza, la de la vergüenza y la de el asco. Oye, Joaquín, y una vez que ya como que entramos como a desarrollar estos conceptos, ya en un tema más de introspección o de análisis, de autoanálisis, ¿cómo puedo conocerme emocionalmente? Fíjate que esa es la primera competencia emocional que tendríamos que trabajar, que la hacemos muy automáticamente en el juego, en la infancia, sobre todo cuando tuvimos una infancia con compañía. Las infancias solitarias son un poco más difíciles porque al principio el espejo donde nosotros sabemos quiénes somos son los otros. Y si no hay un otro para que me refleje quién soy, cómo estoy actuando, me es más difícil conocerme. Ya luego empiezo sí a voltear hacia mi interior, lo que le llaman propiocepción o interiorización o análisis personal o así. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Ya ahorita quien escuche este programa, pues no es niño. Entonces, en mi adultez, en mi vejez, ¿cómo empiezo a conocerme más? Ayuda mucho a hacer un recuento al final del día. El primer paso sería hacer un recuento al final del día. ¿Qué viví hoy? ¿Qué emociones tuve?
y dónde las tuve, en qué momento las tuve, fueron proporcionales, estuvieron a la altura de lo que se necesitaba o fue desproporcionada, me faltó intensidad o me sobró intensidad, me duró demasiado, todavía estoy alterado, qué emociones viví, a ver si recuerdo, porque a veces dicen, es que he estado enojado todo el día, y puede ser que no, normalmente no, es una respuesta fisiológica y entonces es una respuesta breve, no duran más de unos minutos. Puedes conectar un enojo con otro enojo con otro enojo y por eso llevo 6 años enojado con mi papá a lo mejor, pero no es que esté enojado con mi papá 6 años, es que todos los días al despertarme me acuerdo que me hizo ese tipo y me vuelvo a aprender, ¿no? Qué interesante. Oye, Joaquín, y por ejemplo, mencionaba yo hace rato que esto de las emociones es un tema que se ha desarrollado como a últimas fechas, a últimos años. Entonces, si estamos hablando ahorita de la vejez, podemos pensar o asumir que este sector de la población no tiene tanto dominio o tanto conocimiento de las emociones y a lo mejor no saben todavía cómo nombrar algunas, sobre todo hablando de estos universos emocionales, ¿no? Claro. Y ¿sabes? Hay 3 emociones que suelen aplicar más algo que le llaman secuestrar el cerebro. Y entonces donde toma la emoción el control de ti y pierdes la cordura y entonces luego dices cosas que no querías haber dicho o haces cosas que no querías hacer. Y bueno, las personas que ahorita tienen de 60 años en adelante fueron formadas en una época donde hombres y mujeres no tenían demasiada capacidad de diálogo, no se les permitía hablar y menos de lo que les pasaba. Si eras hombre especialmente no deberías ser llorón, nada relacionado con el miedo, nada relacionado con la tristeza, y con la mujer también se le relegaba y se le descalificaba, y aunque sabíamos que estabas triste, no te escuchábamos, ¿no? Eso es algo que vas a o vivir estaba por como allá. hasta mal visto que estuvieras triste, ¿no? Y llorar era en privado, ¿no? Y hay muchas personas que pasaron muchos años llorando en el baño escondidos después de una pena muy fuerte, un divorcio, la muerte de sus padres o cosas así. Y entonces ni siquiera se podía expresar abiertamente una emoción, mucho menos pues todos los demás fenómenos relacionados con la emoción. De las cosas que más debería una persona tener capacidad es entender qué emoción está viviendo, controlar esa emoción si está pasándose la intensidad y sobre todo soltar una emoción, pasar a otra emoción, hacer que esa emoción no lo lastime, ¿no? Sobre todo este pasado, dijimos, personas que pasaron años llorando por una situación, no puede ser que esa historia que quedó atrás hace 7 años, 20 años, siga generando dolor. Será una historia triste y a lo mejor lágrimas sí surgen, pero dolor no tendría por qué, eso ya estaría desproporcionado y es porque te falta aprender algo, aprender a sanar esas heridas o alguna cosa. Y justo es lo que dices, bueno, que algo no puede como afectarte, o sea, tal vez sí te afecta, pero es eso, ¿no? Que no duela, porque ahí es cuando realmente pues te estás lastimando a ti mismo, tu integridad, tu salud mental, y pues es aquí donde a mí me entra la duda de, por ejemplo, en este caso, creo que tendríamos que tener como la habilidad suficiente como para manejar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son como esas principales habilidades emocionales que podemos usar? Bueno, las principales a lo mejor sería la capacidad de entender una emoción, la capacidad de soltar una emoción, una situación, la capacidad de bloquearte para que una emoción no se te despierte si no es el momento adecuado y resolverla más adelante, ¿no? Como por ejemplo estamos en el trabajo y estamos haciendo algo, bueno, luego resolveré eso que me acaban de llamar o el mensaje que me llegó, pero voy a seguir en mi jornada pues, regular. Serían como las principales. Y a lo mejor varias de esas se desarrollan ya cuando hablemos de competencias. Son 5 competencias principales y algunas de esas se desarrollan como parte de las competencias. Pero habilidades, pues sobre todo soltar emociones que no te lastimen, que no lastimes a otros. Oye, Joaquín, y de estas habilidades que mencionas, ¿cuáles nos sirven en la vejez? ¿Todas o hay algunas que ya no son tan útiles? Yo creo que las que más te sirven en la vejez es para las que te ayudan a vivir en solitario. Porque la vida en general es solitaria, llegamos al mundo solos y nos vamos a ir solos, pero en la última etapa de nuestra vida hay más soledad y para que la soledad no sea algo que lamentemos, que duela, que sea algo que disfrutamos, incluso elijamos, necesitas competencias emocionales específicas. Y la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está analizando, autoanalizando esta situación, si no contamos con una de estas habilidades que va a ser útil para nuestra vejez, ¿se pueden desarrollar a pesar de que ya seamos adultos? Claro. o ya no? Todos en mayor o menor medida tenemos ya estas habilidades, las hemos vivido.
a lo mejor muy, muy carentemente, pero las hemos vivido y siempre las podemos desarrollar más. Empieza por aceptar que no están bien, que no has madurado lo suficiente y que tienes que hacer cambios, y luego ya programar, a lo mejor agarrar herramientas específicas o procesos específicos que te ayuden a desarrollarlas. No solo es fuerza de voluntad. Vaya, la verdad que ahora sí que este es un tema demasiado interesante, y como les comentaba al principio del capítulo, yo sabía que este tema siempre es muy ameno, y en este caso pues le tocó a nuestro público de la tercera edad. Pero bueno, nos toca ir a otra pausa comercial. Estamos aquí en Contacto Vital Univa y pues no le cambien, ahorita volvemos. Ya estamos a la mitad de nuestro programa aquí en Contacto Vital Univa, hablando sobre competencias emocionales básicas en la vejez con nuestro invitado Joaquín García López. Y ahorita en el corte nos estaba haciendo una aclaración muy amablemente nuestro invitado. Tuve que salir por él porque ya se nos estaba yendo indignado. No es cierto, no sé qué. Sí, nos estaba como ampliando culturalmente. Ajá. Ya, hablando en serio, Joaquín, ¿cuáles son los términos correctos? Porque aparte esto es algo que ha ido evolucionando conforme los tiempos, ¿no? Según la etapa social que hemos vivido, pues claro, son los términos que se utilizan para referirse a esta etapa de la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo nos podemos referir a ella? Claro, bueno, la etapa es la vejez, empieza en México a los 60 años, eso es por jurídico, habría otras muchas versiones de envejecimiento. Envejecimiento sería el proceso que inicia desde que naces y vas envejeciendo hasta que tienes un envejecimiento muy evidente y te reconocen como una persona mayor, y entonces el cómo se le llama a las personas serían personas mayores, no tercera edad, no adulto mayor, no anciano, no viejo, no abuelito, sino persona mayor, ¿no? Y así hablas de todo el grupo etario de 60 en adelante. Entonces la etapa es la vejez. Y como el sector, proceso es envejecimiento y el sector de la población es persona mayor. Okay. Muy bien, ahí ya está, aprendimos mira, también bien, algo, sí, ¿eh? No lo volvemos a hacer, perdón. Una disculpa de antemano. Pero bueno, en el bloque 2, por ejemplo, nos comentabas acerca de pues las principales habilidades emocionales que pues las personas tenemos que tener, y mencionabas algo acerca de las competencias. Ahora sí que bueno, ¿cuáles son las competencias más importantes y por qué? Vale, mira, cuando hablábamos de inteligencia emocional, es un término que acuñó Goleman, y ese no dividía demasiado, sino eras o no inteligente. Cuando hablamos ya de competencias, de los que más lo han acuñado es Rafael Vizquerra, que es un educador y tiene varios libros de educación en emociones, y él habla de que hay 5 competencias emocionales, y todas las competencias pues puedes ser más competente o menos competente, pero siempre puedes ser más competente si trabajas para ello. La primera competencia sería conciencia emocional, después regulación emocional o gestión emocional, autonomía emocional sería la tercera, competencia social sería la cuarta, y competencia para la vida y el bienestar sería la quinta. Y entre todas ya completarías tu set de herramientas para tener esa madurez emocional de la que hablábamos hace rato. Por así decirlo, adelante. Por así decirlo, todas como que llegan a este conjunto. Es un conjunto para tener como todo balanceado. Tu caja de herramientas para diferentes situaciones sería completa con estas 5 competencias emocionales. Y una vez que tenemos ya como esta canasta básica de competencias, ¿en qué consiste cada una de ellas? ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Sí. Mira, hablando de conciencia emocional, sobre todo se puede entender si respondes estas preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuándo lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué quiere que haga eso que estoy sintiendo? ¿Con qué intensidad lo estoy sintiendo? ¿Y en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? ¿No? Cada emoción tiene un propósito. Todas son buenas. No hay emociones malas y buenas, como se decía antes. Todas son necesarias porque todas tienen un propósito. Surgieron en una época primitiva cuando no había lenguaje y era para interactuar con otros, pero también para interactuar con el medio, con el mundo. Y entonces, un ejemplo, el enojo es para poner límites.
¿Dónde sientes el enojo? Si ya es muy intenso, pues normalmente tendrías que sentir algo en el estómago, tendrías que tener cierta tensión muscular, hay resequedad, hay aumento de sudoración, hay aumento de pulso cardíaco, hay aumento de la respuesta galvanoeléctrica de la piel, presión, todo eso va cambiando y entonces mientras más intensa sea la emoción, pues más deberías sentir en el cuerpo. Y para tener más capacidad de poner límites o romper límites, que sería el principal propósito del enojo. Ok, y justo como ahorita me sentí identificada con este punto que mencionaste. Ya me eché de cabeza yo solita. Pero... Saludos al novio. Ay, no, él no me hace enojar tanto a veces. Pero bueno, no, justo con eso que mencionabas acerca de que, pues, el cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera. Siento que pues así es como canalizamos, por así decirlo, la emoción. En mi caso, a mí me pasa un tic nervioso, o sea, yo creo que, pero es solo cuando me enojo, que aquí salta el ojo. Me pulsa, ajá. Entonces es muy divertido verme cuando me enojo porque así me está vibrando. Y pues ahorita, pues quería comentar usualmente eso, que tiene los como esa tics conexión. hay varias respuestas emocionales. Ahorita que lo dices, que curioso. Es muy común, no eres rara. Es muy común. Eres normal. Pero lo que sí es inadecuada la respuesta emocional. Cuando reprimes una emoción, es una energía que no vas a desaparecer. Entonces se almacena en el cuerpo y luego va a salir de forma diferente y de forma nociva. Entonces incluso ahí alguien decía que lo que la boca no dice, el cuerpo lo grita. Y después de mucha intensidad emocional que no pudiste canalizar hacia afuera, vas a tener un brote de salpullido, gastritis, fuegos, que es la somatización, mil cosas. ¿no? Sí. Ajá, sería donde ya lo canalizas fuera o explotas en una caída por una cosa muy tonta. En pareja pasa mucho, ¿no? De repente dejó la bolsa fuera del lugar y con eso explotas, estoy harto y te pides el divorcio, pero no fue por la bolsa, fue por el acumulado de emociones que tenías de tiempo atrás. Entonces, sí, normalmente la respuesta emocional tendría que ser hacia afuera, lo ideal, o ya no estamos hablando entonces de control emocional, sino de manejo de emociones. Pero antes de manejar la emoción tenemos que saber qué emoción vivimos, cómo la estamos viviendo, si es proporcional o no es proporcional, y iniciamos con esto al final. Ya que pasó el evento, podemos hacer una reflexión de cómo pasó. Pero cuando vas avanzando en la conciencia emocional, que fue la primera competencia, ya lo puedes hacer en tiempo real. Y entonces tienes una segunda voz de fondo que te está observando a ti mismo, otro yo que me observa, y entonces está diciendo, bájale, contrólate. Esa calibración de tu actuación ya la haces en tiempo real, y entonces ahí sería como la cúspide de tu maduración en la competencia de conciencia emocional, ¿no? Oye, Entonces, Joaquín, perdón, pero es que en este sentido, cuando estabas mencionando de cómo se van manifestando físicamente todas estas emociones y que a veces nos dominan o hasta secuestran el cerebro, mencionabas, también estabas diciendo en lo que respecta a las habilidades emocionales, una de estas habilidades era el bloqueo de la emoción. Mencionabas el ejemplo del trabajo, estoy en mi trabajo, algo me sucede, pero yo tengo que continuar con mi jornada laboral, entonces bloqueo lo que me pasa en ese momento para trabajarlo después. ¿Cómo, o sea, cómo logras eso cuando a lo mejor estás hablando de que... Sí, es lo que quiero que nos expliques. Hay muchas respuestas emocionales que se pueden canalizar de formas más amigables a tus necesidades. Y entonces ahí manejas la emoción, no la reprimes. Postergas la expresión emocional o en ese momento la conviertes en otra manifestación. Por ejemplo, este gruñido que muchos hacemos en automático es sacar un poco de frustración o furia, y es una forma de canalizar. En lugar de atacar, es ¡oh! No me entiendes, y ya continúo con la discusión, pero en lugar de insultarte. Entonces no estoy eliminando el enojo, lo estoy transformando a una respuesta más adecuada. Muy bien. ¿Y qué otras competencias nos puedes explicar, Joaquín, de estas que nos quedan 4. La segunda sería gestión emocional o regulación emocional, que sería vivir la emoción que quiero vivir con la intensidad que quiero vivir en el momento que lo quiero vivir. Muchos somos muy dependientes del destino y amanecí de malas porque soñé que mi pareja estaba saliendo con su exnovio y entonces volteo a verlo y digo maldito, cuando él nada que ver, ¿no? Ana se está riendo, yo nomás quiero aclarar que Ana se está riendo, pero entonces si digo, sí, no pasó nada, era un sueño, tranquilízate, es real que tengo ese enojo porque soñé y me acuerdo de mi sueño,
pero también es real que no debo de tener ese enojo, que ahorita no me conviene estar enojado y además no es ni siquiera justo que esté enojado con él. Entonces, fue solo un sueño, luego Ana. analizaré por Lo qué me entendí afecta después. tanto, qué me quiere decir mi sueño, lo que sea, pero en ese momento ya transferirme o transitar a otra emoción. El poder pasar de una emoción a otra de forma voluntaria no es fácil de lograr. ¿Cómo quitarme el enojo y ponerme de buenas? ¿Cómo ponerme triste si estoy en un lugar donde a mí ni me importaba tanto, pero me llevaron al funeral de la tía de mi esposa? Bueno, pues ponerme más melancólico, lo que sea. Transitar a otra emoción sería esa segunda competencia, que es la gestión emocional. Y también se va aprendiendo con el tiempo, y si no lo aprendes, pues siempre vas a ser dependiente del destino y de las sorpresas de la vida. Y entonces puede ser que tengas días muy malos porque algo pasó en la mañana y te jodió todo el día. Wow, pues qué complicado, como lo decían, porque pues no es fácil tener regularmente las emociones son quienes nos controlan a nosotros, ¿no? Sí. Y No cuando debería. tendría que ser viceversa. Pero bueno, vamos a ir a la última pausa comercial. Nos queda un bloque más hablando de las competencias emocionales básicas en la vejez con nuestro invitado Joaquín García López, terapeuta familiar y psicogerontólogo. No le cambien, están en Contacto Vital Univa. Y estamos de regreso aquí en Contacto Vital Univa con nuestro invitado Joaquín García López, este tema de las competencias emocionales básicas en la vejez. Y justo mencionando esto, nos hacían falta un par de competencias, así que ¿cuál es la siguiente? Si vamos por la tercera, nos quedaba autonomía emocional. Estas tres primeras son muy personales, como vimos, ¿no? Conocer las emociones, gestionar las emociones, y luego la autonomía sería la capacidad, o básicamente podríamos resumirla en la capacidad de mantener la emoción que necesito tener, que quiero tener, independientemente de las emociones que hay a mi alrededor. Y eso nos suele pasar en pareja de forma perjudicial. Yo estaba de buenas, voy llegando al trabajo y mi pareja está enojada y luego me enojo porque está enojada. O alguien está demasiado asustado y me pongo violento con esa persona porque tiene miedo, porque está asustado. Entonces, bueno, el poder yo mantenerme tranquilo, independiente a las emociones de los otros, sería esa autonomía emocional. Y es básica para poder ayudar a la siguiente competencia, ¿no? La cuarta, que sería la competencia social. Dijimos hace rato que las emociones tienen un propósito, que todas son buenas, y tardaríamos un programa completo hablando del propósito de cada emoción. Eso se los dejaremos de tarea a la audiencia. Pero también las emociones son un lenguaje, y antes de la voz, antes del lenguaje hablado, existían las emociones. Y así yo entraba a la caverna, y si estaba enojado, la otra persona sabía qué debería hacer ante mi enojo. Entonces ya no es solo la emoción que yo siento, sino también si él siente esa emoción, yo qué debería hacer. Esa incapacidad de reacción, de leer la emoción en el otro y de saber cuál es mi respuesta más adecuada, hace que haya muchos conflictos sociales, sobre todo en entornos frecuentes, ¿no? Trabajo, familia, pareja. Y bueno, la competencia social sería tener esa capacidad de primero sentir qué siente el otro, o saber qué está sintiendo el otro, por dónde lo está sintiendo y cómo debería reaccionar adecuadamente. Y a veces las reacciones más adecuadas, aunque son un poco extrañas, es no hacer nada. Ante la tristeza intensa de otra persona, yo tendría que estar pues acompañando en una posición muy pasiva, solo esperando a una indicación, a que el otro baje un poco su intensidad, que solo sienta mi presencia. Si empiezo a decir cosas, que nos pasa mucho en los funerales, pues solemos decir torpezas, ¿no? Hay gente que al darle el pésame le dice felicidades, o pues se pone nervioso porque no sabe realmente qué hacer, Cumpleaños. ¿no? No me ha tocado eso, pero sí pasa. Sí, me ha tocado. Y entonces también parte de la competencia social es entender que todos vivimos emociones en diferente intensidad, de diferente manera, y incluso en diferentes zonas de nuestro cuerpo se posiciona esa emoción. No es tan común que sea muy diferente a la respuesta, pero a veces pasa, y entender que tenemos respuestas diferentes también nos ayuda a ser empáticos otra vez, ¿no? La empatía sería la clave de esta cuarta competencia, en que si yo no lo siento, pero él sí lo siente, hay que respetárselo.
En un funeral a veces pasa que está el féretro de mamá enfrente de todos y hay una hermana que está devastada llorando y otra de las hermanas o un hermano está tranquilo, nomás ahí. O incluso otro está hasta platicando con sus invitados, sus conocidos que vinieron a acompañarlo, y esa hermana que está devastada en llanto lo voltea a ver y le grita, tú ni siquiera lo que hiciste, no lo estás llorando, bla, bla, y se le deja ir, ¿no? Bueno, todos estamos perdiendo a nuestro padre, todos estamos sufriendo la pérdida, pero la manifestamos diferente. Además, muchos postergan, bueno, suele haber al menos uno que posterga la expresión de su emoción en un funeral porque es el que tiene que resolver cosas, es el que tiene que firmar, es el que... Entonces a veces lo postergó demasiado y lo reprime por años y luego va a tener problemas de salud. A veces simplemente lo postergó o reprimió la respuesta tan intensa y de todo está viviendo la tristeza. Entonces, bueno, esa sería la competencia. Y ya si nos vamos a la quinta, que sería la competencia para la vida y el bienestar, también le titulan gestión de las relaciones. Y es el qué emoción estoy manifestando y cómo con mi emoción jalo la emoción de otro, cómo controlar el entorno y las emociones de otros. Porque sí habría, en un entorno amoroso, habría que respetar las emociones que cada quien quiere vivir y debe vivir. Pero si ya estamos desafiando, por ejemplo, en mi familia, estamos en la casa y nos está moviendo el piso porque llega el temblor, pues yo, que sería la autoridad en la familia, tendría que ser el más competente para que todos salgamos adelante con el desafío. ¿Cuál es el desafío? Pues sobrevivir, ¿no? Salir de la casa, evacuar o protegernos si ya se derrumbó. Bueno, entonces, ¿cómo gestionar las emociones de otros? ¿Cómo tranquilizarlos o activarlos o moldear su respuesta? Bueno, esa sería esta competencia. Y si yo no sé gestionar las relaciones, no voy a poder ser líder, no voy a poder ser jerarca de familia, no voy a poder hacer muchas interacciones y a veces, sobre todo en esta época, estamos siendo más torpes para interactuar con otros por tanto medios digitales y tanta distancia que tenemos entre las personas y entonces pues muchas personas aceptan su falta de atribución y se van a profesiones que no tienen que interactuar con otros, pero muchos sí quieren interactuar, o de hecho casi todos los espacios donde de crecimiento profesional, de mayor ingreso, tienen además de más responsabilidad, más jerarquía sobre otros. Entonces hasta esa persona muy solitaria que se hizo programador, si quiere ser líder de proyecto o arquitecto de software, va a tener que ser que gestionar emociones en otros, y entonces tendrá que tarde o temprano entrarle al desarrollo de esta competencia. Oye, Joaquín, y entonces para las personas mayores, estas 5 competencias, así las tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, primero la conciencia emocional, la gestión, regulación, autonomía, competencia social y la última, competencia para la vida. Pero, por ejemplo, tú mencionabas también, y ya rápido para cerrar el programa, que llegamos solos a este mundo y también nos vamos solos, ¿no? Entonces, pensando como en este ambiente ya un poco más independiente de las personas mayores, a lo mejor que ya viven solas o que no hay como un núcleo familiar así con niños, como sería otra etapa de la vida, ¿cuál de estas podría ser como la clave para ellos? Ok. Bueno, empezaríamos por el ser papá o ser mamá se hace para toda la vida, pero si eres toda la vida el mismo papá, el mismo tipo de papá, vas a ser un papá fracasado y vas a también lastimar y fracasar a tu cría. Entonces tienes que primero sí adivinar y anticipar sus necesidades cuando es un bebecito que ni puede hablar, luego esperarte a que él pida antes de anticipar, ya lo pidió, ahora se lo doy, luego aunque lo pida, ayudarle a que lo consiga, no dárselo, luego aunque me lo pida, decirle que lo resuelva por su cuenta cuando ya es más adolescente o joven, luego ya ni siquiera decir, no me digas tus problemas, dime cómo lo resolviste, no vengas acá a quejarte, ve y haz las cosas y luego platícame el resultado. Y luego ya estar mucho más separado, ¿no? Y entonces un gran padre, alguien que hizo bien su trabajo, de alguna forma es un padre que no lo necesitan, un padre contemplador de la vida de sus hijos y contemplador solo de una porción de la vida de sus hijos, porque si esos hijos vienen a presentarle, a actualizarlo sobre su vida demasiado frecuentemente a su padre, descuidan sus propias nuevas relaciones, ¿no? Yo no puedo ser un hijo muy cercano a mis padres y estar bien con mis hijos y con mis nietos si es que yo ya soy un adulto mayor y aún tengo madre anciana. Entonces por eso digo que tienes que estar más solitario
y tienes que aprender a disfrutar de esa soledad. Y entonces tienes que aprender primero a qué emociones estoy sintiendo, qué emociones he solido padecer, qué emoción quiero vivir, cómo quiero vivir mi vejez. Si sé que no voy a hacer nada para atentar contra mi vida, que es el ideal, y entonces voy a vivir el tiempo que me toque estar, pues mientras que siga amaneciendo tendría que pasármela bien y buscar disfrutar cada día. Entonces tengo que empezar a ver qué voy a hacer ahora, si solo me basto conmigo, si solo tengo que hacerme cargo de mí, y esa inutilidad a lo mejor frente a los otros donde ya no me necesitan, me da la oportunidad. Entonces, bueno, ¿qué quiero yo? No, ya no que necesitan los otros y poner mis actividades y mi rutina en base a lo que los demás necesitan, sino un poco ya planear mi vida y mi vejez. Pero para hacer eso, primero tendría que aceptar que los demás ya no me necesitan, y que está bien que los demás no me necesiten, y que tengo que aprender a no necesitarlos, y que tuve hijos no para que estuvieran de mis guardianes y mi compañía, sino porque quise, o porque ni siquiera quise, solo salieron. Y ahora que estoy en la vejez, pues tendré que hacerme cargo de mí y buscar cómo pasármela bien. Wow, pues con esto nos despedimos. La verdad, ¿qué mensaje nos dejas, Joaquín? Yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, ya está la ardillita, pero a tope, sí, trabajando en todo lo que nos acabas de decir. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, datos por si alguien, sobre todo personas mayores, quieren acercarse contigo, algún taller que estés dando, ¿qué hay? Estoy a sus órdenes. Tenemos un taller que se llama Conoce y Disfruta tu Vejez, lo damos cada año, el próximo año volveremos a empezar, y en mis redes sociales, así como Joaquín García López, podrán encontrar información, o de la asociación Años de Plata, que es la que presido, y en mi teléfono particular para cualquier cosa sobre consulta y procesos terapéuticos familiares o individuales es en el 3616-0086. ¿Lo repites, por favor? 3616-0086. Perfecto, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a Joaquín García López, terapeuta familiar y psicogerontólogo. De verdad, gracias por acompañarnos, y qué gusto que ya fuera de manera presencial. Bueno, mi nombre es... Muchas gracias. Mi nombre es Alicia Luis Escorcia, un gran abrazo. Chavira. A nombre de el equipo de Unidifusión que hace esto posible, comandado por César Gutiérrez, las tres chicas superpoderosas, Ana Muñoz, Nat Barragán y Dani Mariscal, les recuerdo que nos escuchen en nuestros otros espacios digitales, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Por si usted se perdió parte de este episodio o quiere recapitularlo, repetirlo, o los anteriores, lo pueden hacer a libre demanda. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital Univa. Esto fue Contacto Vital Univa, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.